Capítulo 13. La caída del monarca. Una escena muy distinta se presentó en la cabaña de Holditch durante la siguiente plática en comparación con cualquier ocasión anterior. La noticia de que el orgulloso baronet en persona honraría con su presencia el pequeño servicio de entresemana se había esparcido de boca en boca, y aunque fue objeto de burlas y chistes en el salón de los sirvientes y entre los obreros bajo el mando de Slimes, el efecto fue que la reunión se llenó por completo. Muchos acudieron por simple curiosidad, a quienes ningún motivo más noble habría atraído. El señor Eardley vio con sorpresa, así como con agrado, la multitud que se agolpaba alrededor del porche de Holditch, y encontró a Rebecca en un estado de agitación que indicaba que algo fuera de lo común estaba por suceder. «Sir Digby vendrá, señor», fue la respuesta del mayordomo ante la mirada inquisitiva del clérigo. El primer sentimiento del señor Eardley al oír esto no fue precisamente de alegría. Pensó en el tema de la plática que debía impartir. Miró la ilustración que había traído. Representaba al más orgulloso de los monarcas de la tierra, arrastrándose en el polvo como una bestia, expulsado con desprecio de entre las moradas de los hombres. Hubiera deseado que el altivo baronet hubiese elegido asistir a cualquier otra plática, menos a aquella cuya lección moral podría parecerle dirigida personalmente. Pero Henry Eardley reprimió ese pensamiento como algo totalmente indigno de un ministro del Evangelio. ¿Acaso no le había sido confiado el mensaje de Dios tanto para los grandes como para los humildes? ¿Debía acobardarse ante la verdad justamente donde más se necesitaba su conocimiento? El señor Eardley incluso dudó si sería correcto esperar a Sir Digby cuando la manecilla del gran reloj redondo, tan puntual como su dueño, marcó las 3 en punto. Sin embargo, se libró de esa duda por un movimiento entre la multitud congregada en el porche. Todos los ojos se volvieron en una misma dirección, y entonces los hombres se descubrieron la cabeza y las mujeres hicieron profundas reverencias, cuando con aire altivo y paso mesurado, Sir Digby atravesó la reverente multitud llevando a su pequeña hija de la mano. Tan pronto como entró en la sala preparada para la plática, tanto esa habitación como el salón quedaron completamente llenos. Algunos de los hombres se vieron obligados a permanecer de pie, pues la casa del mayordomo no ofrecía espacio suficiente para todos. Plática 4. Una vez más, el Todopoderoso se dignó enviar al monarca pagano Nabucodonosor una advertencia en forma de sueño sobre eventos que aún estaban por suceder. Tan profunda fue la impresión que el sueño causó en el rey, que una extraña inquietud se apoderó de su mente. En medio de sus esplendores, se sintió turbado. Creía que la visión era, como en efecto lo era, una solemne revelación del cielo. Esta vez, la memoria de Nabucodonosor no le falló. Cuando repitió a los caldeos y adivinos el sueño que perturbaba su espíritu, la imagen de lo que había visto estaba claramente presente en su mente. Si, por acaso, a alguno de los sabios se le cruzó fugazmente en la mente parte del significado del sueño, ninguna lengua se atrevió a expresarlo por temor a decir algo que pudiera ofender al tirano. Ningún caldeo se atrevió a dar una interpretación falsa. Todos, cabizbajos y avergonzados, se vieron obligados a confesar que no podían descifrar aquel misterio. Por último, Daniel, el exiliado judío, se presentó ante el soberano de Babilonia. «Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación». Daniel 4:9. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas haciendo morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Daniel 4:10-12. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: «Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo.
sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:13 al 16. Cuando Daniel escuchó el sueño, quedó asombrado y afligido. Durante 1 hora entera permaneció en silencio. Daniel 4:19. Podemos imaginarnos fácilmente la lucha interna en su corazón mientras duraba ese silencio. En aquel espléndido árbol vio un retrato de Nabucodonosor, el magnífico monarca que tenía delante, en toda su soberbia y dominio. Y en el tocón dejado con sus raíces en la tierra, atado con hierro y bronce, vio un emblema de ese mismo rey, enloquecido, miserable y degradado, obligado a vivir entre las bestias, más bajo que el más pobre mendigo que se acurrucaba por limosna en la puerta de su palacio. ¿Cómo podría Daniel atreverse a dar tal interpretación del sueño al soberbio monarca que tenía ante sí? Para comprender plenamente la dificultad, para entender verdaderamente la magnitud del cambio que habría de sobrevenir a Nabucodonosor, detengámonos un momento a considerar lo que nos dice la historia sobre el poder y la grandeza de aquel que sería humillado hasta lo más profundo. Solo desde la altura de su dignidad puede medirse la profundidad de su caída. Nabucodonosor no fue solo un gran gobernante, sino también un poderoso conquistador. Unido a Ciáxares, rey de Media, había tomado Nínive, aquella gran ciudad que entre 200 y 300 años antes se había arrepentido ante la predicación de Jonás. Mantuvo bajo su victorioso dominio conquistas provenientes de todos los confines entonces conocidos del mundo. Se dice que el fértil Egipto, Siria, Fenicia, Arabia e incluso parte de la lejana España se inclinaron ante el cetro de Nabucodonosor. Y el rey de Asiria no solo reinaba, sino que reinaba con poder absoluto. Un ceño suyo podía arrojar príncipes a la ruina o entregar una ciudad a las llamas. Y si es cierto, como algunos han creído, que la imagen de oro erigida por el rey era una representación de sí mismo, ¿qué idea nos da esto de la aterradora altura a la que había llegado el orgullo del tirano? Admirado, halagado, adorado, Nabucodonosor había llegado a pensar de sí mismo que era más que un hombre. Poco podemos maravillarnos de que Daniel retrocediera ante la idea de revelar a tal hombre el juicio terrible que le aguardaba. Poco podemos sorprendernos de que su mano temblara al correr el velo que ocultaba el espantoso secreto del futuro. Pero Daniel tenía un deber claro, aunque doloroso, que debía cumplir. Si la abnegación, la sabiduría y la fe habitan en los corazones e iluminan las mentes de los hijos de luz, entonces la verdad debe respirar en sus palabras. El labio veraz permanecerá para siempre. Proverbios 12:19. Ningún temor humano debe hacer que el siervo de Dios se rebaje siquiera a una evasiva. Nabucodonosor parece haber leído la perplejidad y angustia en el rostro de Daniel, pues dijo como si quisiera animarlo: «No te turbe el sueño ni su interpretación». Daniel 4:19. «Señor mío», exclamó Daniel, «el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que te aborrecen». Y entonces, con valor mezclado con delicadeza, el profeta entregó su terrible mensaje. «El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra». Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: «Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti,
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:20 al 27. No se nos dice cómo la sangre subió al rostro y la frente del altivo monarca al oír las palabras del profeta, ni cómo lucharon en su interior la ira, el orgullo, el asombro y el temor. No se nos dice si Nabucodonosor creyó la terrible advertencia, ni si respondió con una sola palabra a Daniel. Podemos imaginarnos que con severidad y un gesto de la mano despidió al judío de su presencia, considerando que su honor le impedía castigar, aunque su orgullo no se rebajaría a obedecer. Cualesquiera que hayan sido sus temores o presentimientos sombríos en aquel momento, parecen haber desaparecido por completo al poco tiempo. Los días, las semanas, transcurrieron, luego los meses, y aún seguían los cortesanos aduladores rodeando al monarca, pendientes de sus palabras, sonriendo a sus sonrisas, devolviendo el menor gesto con la mayor lisonja. Nabucodonosor no vio señal alguna de que su espantoso sueño llegaría a cumplirse y probablemente intentó, mediante el placer o los negocios, apartarlo por completo de su mente. Aparentemente tan lleno de orgullo como siempre, 12 meses después de haber recibido la advertencia, el rey caminaba sobre su palacio, o como lo indica la lectura marginal, sobre su palacio, cuya azotea plana y elevada ofrecía una vista gloriosa de la ciudad. Nabucodonosor contempló desde allí sus incontables casas enmarcadas por bosques verdes, sus jardines colgantes, su altísima torre que parecía elevarse hasta las nubes. El murmullo de las multitudes laboriosas ascendía hasta sus oídos. Todo cuanto la tierra podía ofrecer en cuanto a grandeza, belleza y esplendor se extendía debajo de sus pies, y él era el señor de todo lo que su mirada orgullosa alcanzaba. ¿No es esta la gran Babilonia?, exclamó el rey exultante, que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en su boca cuando una voz vino del cielo. ¡Oh rey Nabucodonosor! A ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. Antes que transcurriera una hora, el juicio terrible descendió. ¿Quién es ese salvaje maniático que corre aullando por el palacio que hasta hace poco pisaba con orgullo? ¿Quién es aquel a quien incluso el sirviente más humilde ahuyenta como una fiera desatada? ¿Quién es ese que ni siquiera puede habitar entre los hombres y debe vagar en su soledad enloquecido? Ningún techo cubre la cabeza que antes llevaba corona. El cabello cuelga en mechones salvajes que casi ocultan la mirada errante de sus ojos frenéticos. Aquel cuya mesa estaba colmada de manjares ahora arranca la hierba para alimentarse. Abrazado por el sol ardiente de día, empapado por el rocío espeso de la noche, ¿a qué profundidad tan temible de degradación y vergüenza ha caído el más grande de los hombres? Nabucodonosor no es el único monarca de quien leemos en las Escrituras que fue herido por un orgullo intolerable. En algunos aspectos, su historia es un contrapunto a la de Faraón. Ambos fueron poderosos y de espíritu altivo. Ambos persiguieron al pueblo de Dios. Si uno arrojó mártires al horno, el otro asesinó a los niños en el Nilo. Ambos fueron advertidos por un profeta santo y sobre ambos descendió un juicio temible. Pero ahí termina la semejanza. En Faraón contemplamos a un hombre que ningún castigo pudo reformar, que ningún dolor logró humillar verdaderamente. Tembló ante los truenos terribles desde el cielo, se sobresaltó al ver el fuego arrasando la tierra, vio nubes de langostas oscurecer el cielo, contempló un río convertido en sangre y se unió al lamento de una nación cuando su primogénito fue herido de muerte. Y sin embargo, Faraón nunca se arrepintió de verdad. Su corazón, como una roca endurecida, devolvía chispas ante cada golpe. Murió como vivió, en abierta rebelión contra Dios. Pero con Nabucodonosor fue diferente. No tenemos razón para suponer que, aunque duramente castigado, fue rechazado para siempre. Más bien, podemos esperar que fue uno cuyos muchos pecados le fueron perdonados. La misericordia veló por aquel pobre maniático y conservó su vida para días más felices. La misericordia resguardó para él su reino, de modo que tan pronto como la razón le fue devuelta, también lo fueron el poder y la grandeza.
A Nabucodonosor se le permitió volver a subir al trono de Asiria. Creemos que como un hombre más feliz y sabio, porque era un hombre más humilde. El vicio dominante del rey había sido el orgullo. Cuán dispuesto estaba a sacrificarlo ante Dios, incluso ese pecado al que tanto se aferraba. Lo demuestra el hecho impresionante de que proclamó a todos los pueblos, naciones y lenguas el castigo vergonzoso que un hombre orgulloso habría deseado ocultar con toda su alma. Nabucodonosor estaba tan ansioso por dar gloria a Dios que se convirtió en el narrador de su propia humillación. Fue él mismo quien ordenó que el mundo supiera que había vivido entre las bestias del campo. «Me ha parecido bien», escribió el monarca contrito, «mostrar las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha obrado conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio es de generación en generación. Este no es el lenguaje del orgullo ni de la rebelión. La altivez del hombre fue abatida y la soberbia del hombre fue humillada, y solo Jehová fue exaltado». Nabucodonosor no había sufrido en vano. Qué simple y conmovedor es su relato del momento bendito en que su densa nube de aflicción se disipó, no sin dejar una bendición tras de sí. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Daniel 4:34. Las primeras palabras que salieron de los labios de aquel que había sido un maniático fueron de gratitud y alabanza. La primera mirada de aquellos ojos, ya no desorbitados por la locura, se dirigió hacia el cielo. Los que se humillan serán enaltecidos. Mateo 23:12. ¿Es acaso un honor pequeño para Nabucodonosor el que de entre todos los monarcas gentiles solo él haya sido permitido escribir un capítulo en las Santas Escrituras de verdad, donde millones de cristianos, siglo tras siglo, han hallado consuelo, advertencia e instrucción en los escritos de David, Isaías y los apóstoles? Allí también, hasta el fin de los tiempos, lo hallarán en las palabras de Nabucodonosor. No queda piedra sobre piedra de la altísima torre de Belús. Babilonia misma ya no existe, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 24:35. Y en esa palabra está conservada como en perfume sagrado la noble proclamación del rey de Asiria. Es un pensamiento sublime imaginar que, entre los redimidos hijos de la luz, pueda contarse a quien una vez fue un tirano perseguidor, bendiciendo a Dios por toda la eternidad por aquellos 7 años de miseria y locura, y repitiendo en gloria las palabras que escribió en la tierra. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Llena de instrucción para nosotros es la historia de Nabucodonosor. Si alguna vez existió un hombre que pareciera estar elevado más allá del alcance de la desgracia, la necesidad o la vergüenza, ese hombre fue el rey de Asiria. Pero en su orgullo estaba su peligro, en su grandeza su trampa. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. El mismo Dios que derribó a Nabucodonosor desde la altura de su gloria y soberbia es quien ha declarado en el Evangelio: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Es así que como niños pequeños debemos buscar el reino de los cielos si deseamos entrar en él. Es como pobres pecadores que debemos venir a Dios si queremos ser recibidos en su gloria. La fuerza del hombre se marchita como la hierba, su hermosura como la flor del campo. Las riquezas toman alas y huyen, y aquel que hoy posee vastas posesiones, mañana tal vez no tenga más que un sudario. ¿Sobre qué entonces edificará el hombre su torre de orgullo? Que la respuesta sea dada con las palabras del apóstol, palabras tan apropiadas para el más alto como para el más bajo, para el monarca como para el esclavo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14.
En nosotros mismos no somos más que polvo y ceniza, vida, honra, riquezas, inmortalidad. Todo podemos tenerlo en Él. Todo solo podemos tenerlo en Él.